Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Por favor, me confirman si me pueden escuchar propiamente. Hola, profe. Pues se escucha un poquito Sí, mal. Listo, esperen un momentico, a ver. Voy a salirme de acá y voy a volver a entrar. Aló, ¿cómo me escuchan ahora? Mucho mejor, profe. Listo, perfecto, muchas gracias. Listo, entonces vamos a empezar nuestra clase. Recuerden que estamos en estos momentos trabajando sobre los errores numéricos, los errores que pueden surgir no solamente por aproximación matemática, sino pues los errores que intrínsecos, digamos, a la representación de números matemáticos en nuestros computadores. Y pues vamos a continuar con este tema en esta clase del día de hoy. Les estoy compartiendo mi pantalla, por favor me confirman que la pueden ver. Sí, profe. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, espera, esta vaina no está funcionando. Entonces, la clase pasada hemos hablado del underflow y el overflow, que son pues unos conceptos importantes que debemos tener en cuenta, que nos hablan de los límites máximos de los números que podemos representar y mínimos. También vimos que el error es feo cuando tenemos un overflow, tenemos un número infinito, que no es el infinito, ¿no? Realmente, sino que es una convención de cómo representar esos números que ya no se pueden representar. Y digamos que hay que tener en cuenta también que hay una densidad, una distribución de nuestros números en el computador y entonces uno no puede simplemente estar pensando que porque está dentro del rango, pues todo está bien. Si uno tiene números muy grandes, probablemente esté en la zona en donde hay pocos números disponibles y entonces el error de truncamiento va a ser mayor. También nosotros vimos que hay unas propiedades matemáticas que no se cumplían, como por ejemplo las de conmutatividad o también las de asociatividad. Y eso bien tiene que ver pues, con la precisión de nuestra máquina. Por ejemplo, imagínense que estamos en precisión sencilla. Recuerden que precisión sencilla uno más o menos tiene como 6 cifras decimales, ¿cierto? O sea, una precisión de 1 en 10 a la 6 o 10 a la menos 6 más bien. Eso es lo que podemos nosotros distinguir. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, el número 7 y se lo sumo aquí a este número grande, a este número pequeño, a 1 por 10 a la menos 7, el computador lo que tiende a hacer es a escribir los dos números en los mismos exponentes. Entonces empieza a procesar el 10 a la menos 7 de tal manera que trata de llevarlo a tenerlo a 10 a la cero, entonces lo empieza a correr las cifras y realmente llega un momento en que como no tenemos realmente en precisión sencilla precisión suficiente para representar el 10 a la menos 7 comparado con 7, pues ese número es cero. Es decir, básicamente un número muy chiquito comparado con un número grande, cuando se diferencien en más que la precisión que podemos representar, pues se va a truncar a un cero. Entonces esto no nos va a dar 7 más 10 a la menos 7, o sea, no nos va a ser 7.000007, sino que nos va a dar 7 otra vez. En otras palabras, este número se nos trunca a cero, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Este número se nos va a truncar a cero. Entonces es como si ustedes le sumaran a la máquina, si ustedes tuvieran un número, digamos un uno, y ustedes le suman unos números pequeños o una precisión de máquina y esto les vuelve a dar uno en el computador. Eso es lo que vamos a utilizar. Y pues a este número chiquito, al número más grande, en donde ocurra esto, se le va a llamar la precisión de la máquina, que ya sabemos que para los números de precisión sencilla es del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, y para precisión doble, ¿alguien se acuerda? A la menos 14. 10 a la menos 14, menos 15 más o menos es nuestra precisión de la máquina. Bien, entonces es el número más grande a partir del cual esto empieza a suceder. Y a eso se le llama la machine precision. Entonces uno puede, digamos que la idea es que ustedes siempre van a tener que los números que representan en un computador, eso es x sub c, es el número en el computador, va a ser su verdadero x, el que ustedes realmente querían representar, pero con un error asociado al truncamiento. Y ese error asociado al truncamiento es como una fluctuación, y esa fluctuación tiene que ver un poco con el error de la máquina. Y aquí estamos hablando de números que son pequeños, ¿listo? Eso es lo que estamos hablando acá, números que son pequeños. Si estamos hablando de números muy grandes, ese error va a ser un poco más grande. Pero esto es intrínseco y esto siempre va a suceder. Ustedes nunca van a tener representado su número exactamente o muy pocas veces, a menos que sea un entero y esté en el rango o algo así. Ustedes siempre van a tener un error de truncamiento. Y entonces la primera forma para minimizar ese error de truncamiento en nuestro caso es utilizar no precisión sencilla, no floats, ya cuando estemos haciendo cosas serias, sino que estemos usando doubles. No lo desaparece, pero lo minimiza más. Entonces, el momento en el que nos afecta va a ser más lejano. Y ustedes también pueden determinar ese error
de la máquina, esa precisión de la máquina, pues con un algoritmo muy sencillo, ¿no? Arrancan con un valorcito, lo empiezan a volver cada vez más pequeño, lo van dividiendo. Si quieren hacerlo muy fino, no lo dividen por 2 sino que lo dividen por 1.1 o algo así, y van imprimiendo simplemente lo que les va saliendo acá, con la precisión del tipo de datos que estén usando. Entonces van imprimiendo, y va a llegar un momento en que este one, que debería ser un número más algo, va a ser 1. Ya no importa que le sumemos, siempre nos va a dar uno. Y eso tiene unos efectos importantes. Por ejemplo, si ustedes están haciendo la sumatoria de una serie, entonces, no sé, 1/n², ¿sí? Digamos que ustedes ya han sumado 1000 términos y eso les ha dado, no sé, 0.10, lo que sea. Ya llevan 10.000 términos. Bueno, 0.1045. Entonces resulta que cuando llevan 10.000 términos y le van a sumar el término 10.001, van a coger el número 0.1045, que es 1.045 por 10 a la menos uno, y le van a sumar el número, digamos, 10.001. Eso es como 10 a la 4, eso al cuadrado daría 10 a la 8, y eso nos daría 1/10 a la 8 como 10 a la menos 8. Entonces le estamos sumando un término que es del orden de 10 a la menos 8 a este número. Entonces miren que tenemos exactamente el mismo problema. Este número que tenemos que le estamos sumando es prácticamente cero dentro de la precisión float. Comparado con esto, y entonces nuestra serie computacional pues va a seguir dándonos siempre este valor, porque así le sumemos términos, así estén en el for, el computador va al final, después de un montón de trabajo, a convertir todos esos términos siguientes en cero. Entonces uno puede en el computador decir, no, ya eso converge y converge tal valor, pero realmente de pronto no ha convergido, simplemente es que no estamos sumándole todos los demás términos porque son tan pequeños que en precisión sencilla en este caso, pues se pierde ese número. Y si lo pasamos a double, pues nos va a pasar también en algún momento. Si seguimos sumando y sumando y sumando, entonces va a pasar pues cuando tengamos que estemos sumando términos, digamos, de 10 millones o 100 millones, también se van a empezar a perder, pero pues es mucho más adelante. Entonces, como ven, no desaparece el error, pero se minimiza cuando utilizamos doubles. Y por eso es tan importante en eso tener claro, porque si uno está viendo, por ejemplo, si una serie es convergente o no, y va y la mete hacia ciegas en el computador y lo converge a un número, pues que tener cuidado porque de pronto no ha convergido. Y bueno, uno podría decir, pero el error es pequeño. Pues sí, pero es que puede ser que no sea convergente, simplemente que es muy lentamente convergente o una serie que aumenta muy lentamente, entonces uno en el computador pues ve que como que eso ya converge. Y podría decir, pensar que el error que queda es pequeño, pero pues no necesariamente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, probarlo con dos tipos de datos y tener en cuenta pues ese tipo de problemas. Y hay algoritmos que tienden a resolver o a minimizar más ese tipo de cosas, unas ciertas formas de sumar diferentes. Y vamos a ver, por ejemplo, que si yo sumo desde el término más chiquito al más grande, es diferente a si sumo desde el más grande al más chiquito, que debería ser igual, pero ya en el computador esto va a ser diferente y de pronto nos puede servir más hacerlo así. O también hay librerías para tener precisión arbitraria, que obviamente son mucho más lentas que utilizar pues la representación en hardware de precisión sencilla doble, pero si yo estoy realmente interesado en saber si hay un número que converge, cuánto vale esa constante, la constante del universo fundamental a partir de la cual surge todo y me va a ganar el Nobel, pues hay que tener cuidado y pues utilizar precisión arbitraria para que uno no vaya como a equivocarse ahí de pronto y pierda el Nobel. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Aquí hay un ejercicio que se los voy a poner simplemente como tarea, después les mando el enunciado, es donde quiero que ustedes comparen algo. Ustedes me imagino que ya vieron las expansiones de Taylor, ¿sí? ¿Alguien no sabe qué es una expansión de Taylor, una expansión en series de una función? Más o menos yo creo que todos más o menos lo saben. Entonces a uno le enseñan, ese es el ejemplo típico, ¿no? Que el seno de X se puede representar de esa manera. Y, y pues a uno le enseña también que matemáticamente, si uno digamos trunca eso en ese término que está ahí, el X a la 7 sobre 7 factorial, pues entonces el error es el siguiente término, es asociado al siguiente término que es como x a la 9 sobre 9 factorial. Entonces uno cree que por componer estos términos, pues así en el computador va a calcular las cosas, pero resulta que eso, traducirlo directamente al computador, tiene desventajas, ¿sí? Tiene muchas desventajas. Si uno lo traduce directamente, entonces uno puede empezar a pintar así. Y digamos, yo les digo a ustedes, miren, asuman que x vale algo, no sé, pi cuartos, una cosa ahí.
Entonces, ustedes saben cuánto es seno de pi cuartos, tienen el valor exacto, ¿listo? Entonces ustedes pueden empezar a comparar cómo es esa suma en función del número de términos que van colocando. Entonces, el número de términos, entonces uno, bueno, pues pensemos en la potencia, podemos hacer potencias, ¿cierto? Esto se puede numerar así, o también se puede numerar como el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, y pues hay una transformación, ¿no? Para convertirlos en impares. Cualquiera de las dos. Lo importante es que ustedes pueden poner ahí, digamos, dos términos, tres términos, cuatro términos, y ustedes pueden poner aquí el error relativo, el delta, que podría ser como mi serie menos el exacto sobre el exacto. Sí, ese va a ser como mi delta. Es un valor absoluto, porque no puede estar a veces por encima o estar por debajo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que matemáticamente ustedes lo que esperan es que este error, digamos, empieza, si solo tienen un término, pues el error vale algo, y luego ese algo va disminuyendo, y si yo lo graficara, ese error matemáticamente, en función de n, pues ese error tiene que disminuir, y de hecho, como el error va como una ley de potencias, porque yo voy descartando como numeritos, como potencias impares y no sé qué, uno podría pensar que si pinta esto en escala log-log, de pronto podríamos obtener algo así. Entonces, maravilloso. Matemáticamente uno ve pues que eso decrece y todo va muy bien, entonces simplemente con más términos me va mejor, pero resulta que si yo cambio, por ejemplo, este valor de x y si yo hago esto en la realidad es muy probable que esto pues empiece a disminuir, pero luego empieza a fluctuar raro y luego empieza a subir y a hacer cosas raras. Ya sabemos por los errores de truncamiento. Entonces va a llegar un momento en que esto se va a comportar diferente y ustedes además van a tener un valor tan grande en esta suma que los siguientes términos van a ser muy pequeños y se van a descartar. Eso es una cosa que no se tiene en cuenta y que uno puede observar. Hay otras cosas, ya cuando uno va a imprimirlo, entonces uno, cuando uno va a implementar esto, cuando uno hace esta función así directamente, ¿sí? Entonces uno hace un for, ¿cierto? Y no sé qué, no sé qué, no sé qué, y entonces le dice suma más igual, o sea, al término que tenía en la suma, ahora le voy a sumar, entonces hace un POW o lo que sea, de x a la 5, ¿sí? Lo que sea. Y luego lo divide por 5 factorial. Pero esto también tiene muchos problemas, porque es que miren que lo que estamos buscando son como potencias de cosas grandes. Esto es un número que si está en radianes no es necesariamente menor que uno, entonces es un número grande a las 7, es grandísimo, dividido entre un número factorial que también es grandísimo. Entonces yo estoy cogiendo números grandes, dividido entre números re grandes para obtener finalmente un número pequeño. Entonces, computacionalmente implementar esto así de forma literal también tiene problemas. Entonces yo me puedo inventar otras formas de hacerlo para que sea la misma serie, pero computacionalmente sea más fácil, mejor hacerla. ¿Y cuál es esa forma? Los números factoriales divergen muy rápidamente. Si ustedes van y miran cuánto es el factorial de 15, eso ya está por fuera de la representación de números enteros, así sean de 64 bits. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Entonces, ¿qué hace uno en estos casos? Aquí les voy a contar de una vez la técnica. La técnica es la siguiente. Mira, ustedes escriben el término enésimo de esa serie. Entonces, digamos que el A sub n típico sería menos uno a la n menos uno. Estoy escribiendo lo que tenemos aquí arriba a la derecha. Por, esto es porque n empezó en 1. Si yo lo empezara en cero me quedaría más fácil. Yo lo voy a empezar en cero, con n igual a cero. En n que pertenece más bien desde cero hasta como un n máximo, o como un n menos uno, si queremos tener como el mismo número de términos. Entonces yo lo voy a empezar en cero para que me quede escrito de una forma más fácil. Menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Todos estamos de acuerdo con que eso se escribe así? El término enésimo de esta serie. Sí, señor profe. Listo, gracias. Ustedes ayúdenme porque ustedes en este momento realmente saben más matemática y física que lo que yo sé en este momento. ¿Listo? Entonces, por favor, corríjanme. Ustedes están mucho más entrenados y todo que yo actualmente. La idea es tratar de escribir esto de forma recursiva. O sea, yo cómo podría escribir el término n más 1 en términos del término a n y así reutilizar el trabajo que ya hice. Y es una técnica súper útil en el computador.
Porque es que yo sé que tiene que haber una relación entre 7 factorial y 5 factorial. Tiene que haber una relación entre x a la 7 y x a la 5. Entonces, ¿yo para qué me pongo a calcular x a la 5 y luego x a la 7 completo y luego x a la 9 completo? Pues si yo más bien reutilizo trabajo, pues me va mejor. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ver. A la n más uno, pues sería menos uno a la n más uno por x a la 2 por n más uno sobre 2 por n más uno factorial. Entonces esto lo voy a tratar de empezar a escribir en términos de a sub n. Entonces esto podría ser menos uno por menos uno a la n. Ahí vamos bien. De acá esto me va a salir 2n más 2 más uno. Entonces podría escribirlo como 2n más uno por x al cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí. señor. Sí, profe. Y acá este factorial, gracias. Y acá este factorial sería 2 por n más 2 más uno. Entonces podría escribirlo como 2 por n más 2 por 2 por n más 2 más uno. Esperen que ahí sí me equivoqué. 2 por n más 1, 2 por n más uno, y al final me queda 2 por n más uno factorial. Aparecen esos dos términos. Y entonces, finalmente, como ustedes pueden ver, yo aquí puedo rescatar los términos del término a sub n, que sería este y este. Y entonces, mi relación de recurrencia que pude sacar en este caso me dice que que a sub n más uno es igual a sub n multiplicado por menos x al cuadrado sobre 2 por n más 3 por 2 por n más 2. Y esta relación de recurrencia me permite a mí ser muchísimo más eficiente en el cálculo. Miren que yo ya no estoy calculando factoriales directamente. ¿Ok? Entonces yo simplemente calculo el primer término del a sub 0 y luego en mi for calculo a sub 1 igual a menos x al cuadrado sobre 2 por 1 más 3 por 2 por uno más 2. Todo esto por el A sub 0. Y luego el A sub 2 de la misma manera, ta, 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 ta. Y es exactamente, matemáticamente es exactamente igual que esta, pero ustedes van a ver que computacionalmente es mucho más estable, y los números, digamos, no divergen tan rápido, entonces tenemos más términos, entonces es mejor. Entonces, si uno hace esa misma gráfica, le va a dar como parecido, pero con unos errores más pequeños. Al final, obviamente, también se va a dañar, pero es un poco mejor, más fácil de entender y minimizamos errores como errores de overflow. Estas técnicas son las técnicas que uno debe tratar de hacer ya en una implementación computacional. De nuevo, observen, la causa de esto no es eh, la matemática, o sea, la aproximación matemática, esto ya es computacional. Algo- Profe, esto también, digamos, acelera la velocidad en la que corre el programa. puede ser porque como estamos utilizando trabajo ya hecho, entonces puede ser, pero eso pues se va a medir mucho, eso va a depender mucho del programa. Por ejemplo, si tú haces aquí 1000 términos con la forma inicial o con esta nueva forma, no se va a notar. O sea, como tu computador puede hacer millones de instrucciones por segundo y todo ese tipo de cosas, entonces es probable que no se note, que sean puras fluctuaciones de milisegundo en tu computador. Pero si tú ya estás haciendo algo que es más pesado, algo que, o de pronto esto, requieres muchos más términos, pues de pronto sí, pero te tocaría como escalar. Yo lo que pienso es que con pocos términos no se va a notar, pocos me refiero a 1000, 10.000, pero pues si tú ya estás en 100.000, que ahí ya sabemos que el truncamiento de pronto es más grande, pues sí se puede notar, pero eso de la diferencia de tiempo, eh, es evidente, eso sí va a pasar, pero tal vez tú no lo puedas ver a menos que hagas más grande la escala. Otra cosa que se puede hacer en estos problemas, si uno de verdad quiere comparar, entonces no es medir tiempo, porque a veces los computadores son tan rápidos que uno no alcanza como a medir eso y está en puras fluctuaciones. Tú podrías medir, por ejemplo, más bien el número de instrucciones que se están gastando. Entonces hay librerías que le permiten a uno medir cuántas, por ejemplo, instrucciones de punto flotante se están usando en un caso dado. Y entonces uno podría decir, mire, en mi computador muy rápido yo no puedo medir eso, pero cuando yo mido el número de instrucciones de punto flotante, aquí me sale que el primer algoritmo hace, digamos, en total o por paso o por iteración, hace, no sé, me estoy inventando, 100.000, mientras que el segundo algoritmo hace 50.000. Entonces, eso ya queda mucho más claro que el segundo es mucho más rápido.
pero simplemente hay que tener cuidado con esas unidades de medida porque a veces uno no puede verlo por allá, más allá de las fluctuaciones. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Listo, buena pregunta. Entonces, esto es, yo después les mando ahí el enunciado para que también practiquemos cómo enviar tareas. Entonces, esto de la suma de las series es una cosa importante porque, pues, creo que ustedes ya lo están viendo, ¿no? Yo no puedo ser como tan relajado como simplemente pensar, yo lo voy a implementar así exactamente como está ahí, sino que tenemos que pensar mejor cómo reescribir mi serie para que sea más estable. Aquí tenemos la serie alternante, esa se supone que es convergente para todos los X, pero de nuevo nos va a pasar ese problema de que, dos problemas. Uno, cuando hayamos sumado suficientes términos, entonces los que siguen son tan chiquitos que ya se ignoran. Lo segundo, que estamos con factoriales y potencias buscando un número pequeño, entonces tenemos que reescribir esto de forma recurrente, que es precisamente lo que se está haciendo acá. Miren esa línea que dice new term in terms of old, dice term igual a menos term por x sobre y. O sea, ya se escribió la fórmula recurrente que ustedes pueden deducir también. De hecho, les pido por favor que ya en este momento hagan ese ejercicio. Voy a parar, voy a dejar de hablar y ustedes van a deducir esa fórmula que es muy sencilla. ¿Cómo se escribiría el término n más 1 en términos del término n? Décimo. Profe, pues sería menos x sobre n por el término anterior. ¿Sí? Sí, señor, exactamente. Eso es lo que quiero que lo deduzcan. Es una matemática muy fácil para ustedes que son cuánticos multidimensionales relativistas, pero pues es que es bueno practicar estas cosas. Entonces, se puede sacar hasta por la cabeza. Creo que tú lo hiciste así. Y está muy bien. Simplemente es para que vean y por favor para que les quede grabado en la cabeza que eso es importante tenerlo en cuenta ahorita. ¿Listo? De ahora en adelante, mejor dicho, cuando escriban los algoritmos en su computador, no los traduzcan solamente literal. Piensen cuál es la mejor manera de representarlos. Esa es como la enseñanza. Bueno. Listo, profe. Listo, yo creo que ya fue tiempo suficiente. Espero que se haya quedado claro. Entonces, también miren una cosa. También hay que aceptar que uno no puede sumar arbitrariamente y dependiendo de la precisión, pues uno va a tener como digamos una precisión máxima. Entonces, observen, por favor, quiero que observen esta condición de finalización que se está colocando en este bucle. ¿Sí? Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que se pone esto así? ¿Por qué será importante? ¿Qué opinan? De pronto que pare de calcular cuando la serie converja a un resultado, ¿no? Es similar a eso, pero mira que no sabemos a qué resultado va a converger. Ahí no lo están comparando con un resultado, sino con qué se está comparando con qué ahí. La precisión. ¿La precisión de qué? ¿O quién con quién? Pues estaba analizando cuando los términos calculados dejen de ser significantes para el valor de la suma y ya no va a poder ser un valor significativo. Exactamente, o sea, cuando nuestra suma ya es muy grande comparado con el siguiente término, pues yo para qué sigo sumando esos términos pequeños. Que si ven que esto no está relacionado con un error matemático, esto tiene que ver con la precisión que estamos manejando. Entonces, si le ponen a ustedes ahí la DPS 10 a la menos 8, ojo porque esa notación no existe en C++, eso se escribirá como 1.0 menos 8, ¿sí? O en Python. Entonces, ¿por qué precisión se estará usando en este algoritmo? ¿Sencilla o doble? Sencilla. Así ya. Sencilla, ¿cierto? Ujú. Sí, señores. Listo, entonces, eso es, digamos, la forma en la que tenemos que hacer y pues la idea de nuevo es cuál. No solamente basta con la precisión matemática, hay que tener cuidado que nuestro computador no es matemática lo que estamos haciendo directamente. Entonces tenemos otro tipo de restricciones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hasta ahí algunos No, señor. listos. Entonces, ahora vamos a hablar precisamente de estos tipos de errores que pueden existir. Hasta ahora, los tipos de errores que hemos hablado nosotros son matemáticos y de truncamiento, ¿cierto? Pero no son los únicos posibles errores que puede haber en computación. O sea, realmente nosotros tenemos muchísimas posibles causas de error. Y, y bueno, vamos a mirar esto primero. Digamos que ustedes tienen un algoritmo que tiene una probabilidad muy buena de ser correcto, pero no es uno. Porque pues ya sabemos que nuestros números, por ejemplo, no van a ser exactamente representados. Entonces no podemos afirmar
que nuestra probabilidad de que todo dé bien es 1. Vivimos en ese mundo clásico pensando en eso, pero tenemos una cierta fluctuación. Ya en la parte cuántica, en la computación cuántica se acepta que haya errores más grandes, pero entonces en este momento supongamos que tenemos un algoritmo muy bueno y que por el truncamiento podemos decir, tenemos una probabilidad grandísima de que al hacer un paso, la probabilidad de que nos dé bien es esta, que es muy buena. Pero imagínense, en un computador uno no hace normalmente un paso, una instrucción, uno hace millones. ¿Cuánto será esto? Si yo supongo que estoy haciendo 1000 pasos y todos son independientes, ¿cuál será la probabilidad de que mi resultado final sea correcto, asumiendo que cada paso tiene una probabilidad de 0,9999 de estar bien, que son independientes entre ellos, y voy a hacer 10.000 pasos de esos? ¿Cuánto les da esto? 0,37 aproximadamente. ¿0,37? Sí, con 10.000, sí. Imagínense eso. O sea que una vaina que empieza muy bien termina muy mal, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de cosas. Esto es un ejemplo muy dramático. No siempre pasa esto, pero pues tampoco quiere decir que todo lo que ustedes hacen y las notas de SIGA y todo eso están de CIA y todo eso están mal, ¿no? Eso no es. Pero a lo que voy yo es que hay que tener cuidado y hay que buscar algoritmos estables donde tengamos mucha más garantía de nuestros resultados y estar siempre teniendo en cuenta que hay que medir con más y con menos puntos y cosas así para ver qué tanto fluctúan nuestros datos y para ver qué también nos está dando todo. ¿Listo? Hay, hay muchos más errores, ¿no? Por ejemplo, que ustedes escriben mal las cosas. Por ejemplo, hay uno típico, cuando tiene muchos programas, que dicen, ay, voy a arreglar tal cosa en un programa, pero abren otro, que es muy parecido. Y entonces empiezan a editar el otro y, y compilan y corren, pero pues están compilando la versión vieja o la versión del otro programa y entonces corren y le da lo mismo, vuelven a editar y están editando ese otro archivo. Sí, eso pasa mucho, o sea, nadie es invulnerable, nadie está exento de tener ese tipo de errores. Hay también errores aleatorios, por ejemplo, en electrónica, nuestras memorias pueden ser corrompidas por rayos cósmicos, por ejemplo, o por imanes cercanos o cosas así, o por fluctuaciones térmicas. De hecho, actualmente se utiliza mucho una tecnología que se llama SC, y eso busca, digamos que hay unas nuevas memorias que le permiten reportar a uno si hubo una fluctuación, o sea, mantiene como una información, un hash del estado actual de la memoria y si hay una fluctuación le avisa a uno. Entonces eso, uno cuando activa esas cosas se da cuenta que constantemente hay bits que se están volteando. Y eso es impresionante, ¿sí? Eso uno no se tiene en cuenta, pero eso existe constantemente, pero pues para que se represente en la realidad de forma masiva, pues realmente es más difícil, pero ocurre. Y si ustedes están buscando cosas de muchísima precisión, pues tiene que tener cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, la otra es más difícil, la Marshall Invasion, pero pues puede pasar. Pero pues en ese caso, digamos que las prioridades cambiarían, ¿no? Ya no le interesa a uno sumar la serie del seno, pero hay otras cosas más importantes como sobrevivir. La de siempre, la que uno solamente tenía en cuenta al principio, que es la de aproximación. Entonces, el truncamiento de la serie, el truncamiento de la integral, el truncamiento, todo eso también obviamente va a existir y es la que va a dominar al principio, pero pues no es la única. Y nuestros errores de truncamiento, ¿listo? Los errores de truncamiento que siempre van a estar ahí, presentes y que no podemos ignorar. Entonces, bueno, otra vez un ejemplito, ¿no? El error de truncamiento, que por ejemplo, si ustedes cogen 2 por 1/3 menos 2/3, eso debería darnos 0, pero no nos da 0. En precisión sencilla, ustedes van a ver que les va a dar un número cercano a 0 dentro de la precisión, pero que no es 0. Entonces, de nuevo, yo no podría, por ejemplo, comparar igualdad. Y eso es otro problema. Digamos que ustedes tienen dos números, x, y, y bueno, punto y coma, y bueno, los operan, hacen cosas con ellos. Ustedes no deberían hacer esto. ¿Por qué creen que no se puede hacer esto? Porque es muy fácil que por errores de truncamiento, aunque deberían ser iguales, sean diferentes, ¿no? Exacto, entonces, o sea, la probabilidad de que estos sean exactamente iguales después de correr caminos diferentes es muy baja, es casi nula, ¿sí?
Y si uno en su pensamiento lógico cree que esto debería pasar, pues la parte computacional le va a eliminar esa posibilidad. Entonces, realmente, uno lo que debería hacer, ¿qué es? ¿Qué harían ustedes entonces? X menos Y siendo menor que que algún Que número alguna pequeño. precisión. Una precisión, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. ¿Algo así? Sí, señor. Bien, pero es mejor aún que esto sea normalizado, que sea normalizado sobre uno de los dos, que no esté, uno de los dos que no sea cero, o sobre X o sobre Y. ¿Y por qué creen que lo normalizo? Digamos, físicamente es porque le estamos quitando unidades, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo hago relativo, lo estoy haciendo unidades, y cuando lo hago así relativo, estoy comparando la diferencia entre ellos con respecto al valor que yo esperaba. Entonces, así es mucho más sencillo interpretar si ese error, si esa diferencia es cercana en un 1%, en un 10%, en un 30%, ¿listo? Entonces es bueno acostumbrarse a que sea la diferencia relativa. Además, que las restas pueden tener muchísimos errores y hay otro problema con las restas que, bueno, tiene que ver con otra cosa que se llama la sustracción cancelativa, pero en principio uno lo que debe comparar normalmente es esto. Y si uno no quiere dividir, porque la división es una operación muy pesada, entonces uno lo que puede hacer es x menos y menor o igual que ps por y, por ejemplo, ¿cierto? Y con eso pues estamos comparando las cosas en las mismas unidades pero también así a la vez de forma relativa. Entonces, por favor, nunca comparar números flotantes por igualdad, siempre compararlos de forma relativa. Y esa EPS, esa precisión, pues va a depender del tipo de datos que estemos usando. ¿Queda claro eso? Sí, señor profe. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces tenemos esto, bueno, lo mismo. Y como les decía, hay un error típico y es básicamente en este momento lo que quiero que les quede claro a ustedes es restar números cercanos está mal. No debo hacerlo. Voy a tratar de evitar eso. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué pasa eso? Básicamente lo vamos a ver acá. Imagínense que tienen dos números y la clave acá es que los números son cercanos. Entonces, B y C son muy cercanos. ¿Está bien? Entonces yo voy a representar la resta entre ellos. Entonces, A del computador es igual a B del computador menos C del computador. Recordemos que B del computador es B por uno más un error de truncamiento asociado a B y C del computador es C por uno más un error del computador. ¿Ok? Entonces, después yo lo que quiero ver acá es cuál es el error relativo entre ellos. ¿Listo? Y entonces estoy comparando A del computador con A, por ejemplo. Y pues bueno, cuando hago el álgebra, todo esto, A del computador sobre A me da uno más C sobre A, bla, bla, bla. Pero al final lo importante es que puedo estimar que aproximadamente el error de A va a ser igual a esto. Entonces, este número es chiquito, porque son precisiones de máquina, ¿cierto? Entonces es un número pequeño. Pero resulta que si B y C eran cercanos, quiere decir que A es muy pequeño. A es muy pequeño comparado con B, o A es muy pequeño comparado con C. Entonces, ese término que quedó acá encerrado, ¿ustedes qué dicen? ¿Es grande o es pequeño? Puede ser grande. Grande, ¿no? Es grandísimo. Entonces, eso quiere decir que el error de A es una multiplicación de los errores de B e incrementado. ¿Ok? Entonces, esto implica que cuando yo resto dos números cercanos, el resultado tiene un error muchísimo más grande. Y por eso era algo que se decía antes, que si yo resto dos números muy cercanos, puedo perder 14 cifras significativas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tener cuidado de cuando estamos restando, no restar, no restar números que sean muy cercanos. ¿Entendido? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Profe, disculpa, a mí no me quedó muy claro porque es que es grande. Porque digamos que esta parte de la derecha digamos, del mismo orden de magnitud de la presión de la máquina. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Ujú. Pero resulta que eso está multiplicado por el número B sobre A. Como B y C son cercanos, se supone que A es muy pequeño, porque pues cuando yo resto dos números cercanos, el resultado es un número pequeño. Entonces A es muy chiquito comparado con B, entonces este número es mucho mayor que uno. Es grande. Ah, ok, listo, profe. Listo. Listo. Entonces, por esa razón, no es que estés mal siempre restar,
Uno tiene que, uno tiene que simplemente reescribir el algoritmo para tener cuidado en esos casos en donde va a restar números muy cercanos. Y entonces, profe, ahí, ¿cuál es la solución? Depende del problema. Uno a veces puede reemplazar la resta, uno puede reescribir el algoritmo matemáticamente por otro equivalente que no tenga restas, o tener en cuenta que yo puedo agrupar términos. Por ejemplo, si tengo una serie alternante, entonces en vez de estar sumando, restando, sumando, restando, sumando, restando, lo que puedo hacer es sumar todos los que son positivos, sumar todos los que son negativos y hacer una sola resta una vez. Sí, dependerá. Y esos son ejemplos que ahora les voy a mostrar. ¿Listo? Listo. Profe, y si no se puede, digamos, hacer eso. Es que hay series donde uno no puede permutar los símbolos, o sea, donde las series positivas y negativas pueden diverger. Pero es decir, es que en las series importa el orden en el que Sí, uno suma, sí, a cuando no menos de son que sea convergentes, sí, absolutamente sí, sí, convergente. sí, sí. Cuando no son absolutamente convergentes, es cierto que si yo cambio el orden, me cambia a dónde llega esa aparente serie, sí. Digamos que en esos casos, es decir, pues si tú no puedes, porque esa restricción viene desde tu modelo, tienes que sumarla de esa forma, pues tienes que sumarla así. Lo que yo haría en ese caso simplemente será como comparar cuánto me da con float, cuánto me da con double y ver si son relativamente cercanos. Y entonces eso quiere decir que el error de truncamiento y estos errores de sustracción cancelativa no han dominado y entonces confiar en mis datos. O si yo ya estoy muy temeroso y sé que son muy sensibles y sé que son unas cosas muy difíciles, utilizaría long double, por ejemplo, que solo soportan algunas arquitecturas, o incluso podríamos utilizar librerías de precisión arbitraria en donde yo le diga, no, no me guarde 16 cifras decimales, yo guárdeme 300. Se va a demorar más, pero pues estos errores van a notarse muchísimo más adelante. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Listos. Listos. Entonces, digamos, un ejemplo típico de la sustracción cancelativa, pues es la raíz cuadrada, la ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, uno tiene eso, ustedes saben que el algoritmo típico es este, ¿no? El de la izquierda. Las raíces son menos b, más o menos raíz cuadrada al cuadrado menos 4 sobre a. O sea, eso lo deben tener como tatuado en la cabeza. No físicamente, quiero decir, se lo deben aprender, lo deben recordar de tanto que lo usaron. Pero yo puedo multiplicar arriba y abajo por el conjugado y puedo escribirlo de la otra manera. Miren, puedo escribirlo de la manera que está a la derecha. Los dos son completamente equivalentes. ¿Ok? Entonces, si quieren, por favor, revísenlo un momentico, piénsenlo a ver si es verdad que el lado de la izquierda es equivalente. Profe, ¿no sería 2 menos 2a en el lado de la derecha? Ah, yo no sé. Vamos a mirar. Yo supongo que ellos lo que hicieron fue multiplicar, digamos, si yo tengo menos b más, Ah, está bien, por el conjugado. ¿sí? Y se multiplica esto arriba y abajo por menos b menos, en este caso, ¿no? Listo. O sea, ¿ya quedó bien o lo hacemos? Sí, está bien, profe. ¿Sí está bien? Ah, bueno, listo. Entonces simplemente se hace eso y se simplifica y ya está. Entonces, resulta que si uno hace un estudio, si uno se pone a hacer un programita de cómo se comporta el de la izquierda y el de la derecha, va a encontrar resultados un poquito diferentes cuando se cumple este problema de la sustracción cancelativa. Entonces, eso también es importante tratar de desarrollar esa habilidad. ¿Ustedes cuándo creen que puede ocurrir sustracción cancelativa en estas formulaciones, digamos en la ecuación de la izquierda? Cuando A por C es muy pequeño. Cuando A por C es muy pequeño, esa es una, ¿cierto? Cuando A por C es muy pequeño, muchísimo menor que uno, digamos, en realidad es muchísimo menor que B al cuadrado. Entonces, este término, cuando es tan chiquito, pues es básicamente B. Y entonces vamos a tener un problema cuando tengamos menos B más B, porque este número es prácticamente B, estamos restando, ¿cierto? Dos números muy cercanos y entonces vamos a tener un error, pero no vamos a tener problema cuando tengamos menos B, porque es una suma realmente. Entonces aquí una raíz se va a ver afectada en ese caso. Miremos acá, cuando B al cuadrado es muchísimo mayor que 4 por A por C, opa, perdón, por A por C, entonces B cuadrado muchísimo mayor que A4 por A por C, entonces este término es aproximadamente B,
Entonces vamos a tener dos términos, b más b o b menos b. O sea que este va a tener también un problemita, ¿sí? De subtracción cancelativa, porque estamos restando dos números muy cercanos. Entonces uno lo que podría hacer es tener un algoritmo para resolver ecuaciones cuadráticas, en donde con esta fórmula escogemos solamente esta primera forma de la raíz y con esta escogemos solamente esta segunda forma. Ahí nos dan las dos raíces con la mejor precisión. Pero para creer esto, pues lo que uno tiene que hacer es un ejercicio de un programa en donde lo que se hace precisamente es, se fija A, se fija B, porque esos son ejemplos, y vamos variando C. C se va volviendo cada vez más pequeñito. Y entonces hacemos una tabla, ¿sí? Entonces vamos a hacer una tabla y eso va a ser un ejercicio que vamos a hacer ya mismo. Entonces vamos a ir colocando n vale 0, n vale 1, n vale 2, cada vez son potencias más y más y más grandes. Entonces vamos a ir pintando x1, vamos a ir imprimiendo x2, x3 y x4. Y las podemos dibujar y todo eso para ver cuáles son como las más precisas o qué está pasando. Entonces ya en este momento vamos a empezar a hacer eso. Por favor, arranquen y yo voy a montar entonces los breakout rooms para que ustedes puedan trabajar en grupos, puedan discutir, no vayan a pelear, por favor, solamente es discutir, quiero decir cómo compartir ideas y eso. Y entonces ya les aviso cuando esté todo eso listo. Denme un momentico, por favor. Profe, qué pena. ¿El Señor. N a qué se refiere? A la potencia, C va a ser igual a 10 a la menos n. Ah, ¿Lo hacemos con floats? Profe, Háganlo con float, por favor, en la primera versión. listo. Entonces ya les voy a pasar los enlaces y todo eso. Pueden ir arrancando y van discutiendo ahorita que se encuentren con sus compañeros. Ah, ok. Igual podemos hacerlo de typedef real. Eso Solo, ¿no? también, y esa es la idea, ¿listo? Ok. Si alguien no aparece dentro de las listas de los breakout rooms, se puede unir al que quiera. ¿Listo? Les estoy enviando a ustedes ahí ya les envié los enlaces, ya les envié la distribución. Y ahora el 5. Mira, para tu clase puedes poner acá el celular. Uy, muchas gracias, hijo, qué bonito. Gracias. Entonces ponlo. Ahorita, mi amor, ahorita lo pongo, todavía no. También te sirve para la tablet, ¿cierto? Listo. Ahí ya les envié todos los datos. Espero que no falten muchos de ustedes. Pero como les digo, si falta algún nombre, entonces se unen cualquiera, en el que quiera. Ojalá sea al azar, no se ponga a mirar si le cae mal o bien a alguien ahí. Bueno, bien sí, pero mal no. Entonces, arranquen, por favor. Les voy a dar más o menos hasta 8 minutos, hasta las 12, para que vuelvan y me cuenten. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Listo? ¿Queda claro entonces qué hay que hacer? Sí, Sí, señor, señor. profe. Sí, Bueno, profe. adelante. Entonces, chicos, ¿están acá en el principal? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Listo, no Sí, sé sí, por qué señor. no pude cerrar, no sé por qué no pude cerrar los otros breakout rooms. Normalmente aquí con un botoncito se cerraba, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué? ¿Cómo les fue? ¿Si les dio igual, les dio diferente? ¿Alguien quiere mostrar? ¿Alguien quiere compartir? No, profe, a mí me da puro nan. ¿Puro nan? A mí también me da puro non. A mí también. Uy, bueno, yo les voy a compartir entonces mi pantalla. Denme un momentico, voy a dejar de compartir acá. ¿Ustedes están escuchando como una música de fondo? No, señor. No, señor. Ah, bueno, listo. Uy, a mí me tienen acá. Yo también me dio como 0 y 1. ¿Te dio como 0 y 1? -1. ¿Qué es, Menos 1, qué listo. es lo que significa el NaN? Not a number. Seguramente están sacando raíz cuadrada de un número negativo. Zip. Entonces les voy a compartir la pantalla. Hoy otra vez estoy metido en la universidad trabajando. Por favor, me confirman si ya la pueden ver.
Ya. Sí, señor. Listo. Entonces ahí les estoy mostrando lo que yo obtengo. Este es mi programa, miren. No lo hice con funciones por ahora, era muy corto. Entonces en esta primera parte simplemente escribí la precisión, le dije que quería que lo imprimiera científico y luego le puse esto. ¿Por qué le puse un cuarto A? Porque si no le pongo un cuarto, pues en el primer paso de esta vaina me va a dar un negativo y me está sacando un nan, ¿sí? Entonces por eso le puse un cuarto, no importa. Pero solamente era el primer paso. Aquí está, antes de hacer ese cambio, miren, al principio me da nan, porque estoy sacando raíz cuadrada de un número negativo, pero después ya me daba valores apropiados. Entonces, simplemente para corregir ese primer paso, le puse que A empezara en un cuarto y entonces ahí me dan las raíces. Luego, entonces, miren que yo estoy variando acá la potencia de n, ¿sí? Y voy calculando cada uno de los x. Entonces, esta es la primera formulación típica, entonces el más y el menos. Y esta es la segunda formulación con el más y con el menos. No estoy haciendo absolutamente nada más. Luego imprimo con la precisión que le dije. Estoy utilizando floats en este momento. Imprimo con la precisión que le dije y luego cambio a C. Y aquí lo estoy haciendo de forma recursiva. No estoy utilizando POW de 10 a la menos C, sino simplemente lo estoy dividiendo por 10, que fue lo que aprendimos hace un momento, ¿no? Tratar de utilizar lo que ya he hecho anteriormente. Entonces aquí está a la impreso, pues ustedes pueden ver aquí las potencias, que yo puse muchas más de las que debería. Entonces aquí están las raíces. Observen que al principio pues me dan como iguales, ¿cierto? Las dos raíces empiezan como iguales, pero observen, por ejemplo, miremos este caso acá. Miren este caso acá. Uno esperaría que fueran iguales, ¿cierto? Pero miren que no están dando iguales nuestras raíces. Yo de todas maneras quiero que ustedes me ayuden a confirmar si escribí bien los signos. Parece que sí, ¿no? Eso coincide con lo que teníamos en la presentación. Menos b más o menos raíz cuadrada del cuadrado menos 4ac y menos b menos, listo. Y el otro es menos 2c sobre b aquí me quedó un signo mal, ¿no? Aquí es positivo. Entonces guardo, compilo, corro. Bueno, ahora sí. Entonces miren, por ejemplo, acá, en este punto, cuando tenemos 10 a la menos 6. Entonces ahí tenemos que las primeras dos raíces nos da pues esos valores y las segundas dos raíces nos da esos valores. Ustedes entonces en cuáles de esas raíces confiarían, porque miren que están dando diferente. Una nos da menos 1.0728 no sé qué por 10 a la menos 6 y la otra nos da menos 1.0000 por 10 a la menos 6. ¿Cuál de esas dos escogerían? Y lo mismo, la misma pregunta. La otra raíz, menos 3.9999 o menos 3.728. Pues en ambos casos se escoge la que involucra la suma, ¿no? La que involucra la suma, ¿cierto? O sea, si miramos nuestro código, sería escoger x2 siempre y escoger x3. Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces serían estas dos las que siempre escogeríamos y observen que esas son las que se siguen comportando pues muy bien. Miren que x2 sigue siendo muy estable. De hecho, pues esa raíz ya cuando se tiende a cero pues nos tiene que dar 4, menos 4, perdón. Y la otra pues se va volviendo prácticamente cero. Pero miren que está yendo incluso más allá de esa, digamos, no de la precisión, pero incluso se puede representar porque recordemos que en flotantes podemos ir hasta 10 a la menos 38. Entonces observen que este sí está utilizando toda la precisión disponible en nuestros números. Entonces, como pueden ver, un problema muy sencillo, que era algo cuadrático y ya está. De todas maneras, tiene una gran sensibilidad. Entonces, ¿les queda claro esto? ¿Ven cómo podría uno tratar de corregirlo? ¿Cómo hay que detectar también los posibles errores? Entonces, ¿qué se podría hacer? Pero queda claro que esto es verdadero y que esto es real. ¿Creen en esta evidencia? Sí, ¿Están señor. convencidos? ¿Alguien no entendió algo? ¿Algún comentario? ¿También se dieron cuenta que se equivocaron en su código de pronto? Profe, yo lo tengo igual, Sí. solamente que yo usé POW, porque no podíamos usar POW. Sí pueden usar POW, pero yo simplemente, POW es una función que tú llamas de la librería matemática y pues estarás como desperdiciando cuando hiciste POW, digamos, de 10 a la menos 5 y después haces POW de 10 a la menos 6, pues desperdiciarte como ese trabajo de 10 a la menos 5 de antes. No es que sea obligatorio, simplemente yo lo que estoy haciendo es definiéndolo de forma recursiva, pues porque yo 10 a la menos 6 lo puedo escribir en términos de 10 a la menos 5 dividido entre 10, entonces disminuye un poco el número de operaciones, pero está bien, Nicole, no hay ningún problema. Tú eres Nicole, ¿cierto? Yo me acuerdo de ti. Sí, señor. Sí, eso. Entonces no hay ningún problema, ¿sí? O sea, no es que estés obligado a utilizar POW, simplemente
puedes utilizar esto. Yo me acuerdo, sí, de algunas de sus voces, me acuerdo de Juan Diego Bernal, sí, yo me acuerdo de varios, de sus voces, porque de sus caras, pues no, no las conozco realmente. Ahí más o menos hay una familiaridad con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero el X1, entre el X1 y el X2 no se debería era escoger el del menos, el que tiene el menos, porque el más llegaría a Sí, sí, cero. sí. Sí, claro, estamos escogiendo la que tiene el menos, o sea, por eso dijimos que al final de las dos primeras escogemos X2, Ah, ok. porque esa es la que está menos con menos. Y de las otras dos del otro conjunto escogemos la de arriba, la X3, porque esa es la que está sumando, ¿sí? Entonces sí, tienes razón, escogimos los que tú dijiste. Ah, ok, listo, profe. Gracias. Bueno, ¿listos? Entonces, bueno, vamos a seguir. Les voy a dejar de compartirles aquí esta pantalla. Además que están poniendo una música, digamos, la que uno llama como de viejitos, ¿no? Que para mí de viejitos es para ustedes de doble viejitos. Pero de todas maneras hay que ser conscientes y humildes en que alguna vez les va a hacer uno eso, ¿no? Es como el chiste ¿se acuerdan de esa emisora que ponía música para viejitos? Entonces ahora está poniendo música buenísima, porque todos en algún momento vamos a ser viejitos. Y respecto a los jóvenes, pues vamos a estar escuchando música de viejitos. En todo caso, bueno, volvamos acá, tenemos estas series y, y eso también salió en Los Simpson, ¿no? Cuando Homero rock and rolleaba y el papá le dijo que eso también le iba a pasar. Eso es una verdad de la vida. Bueno, entonces tenemos ahora estas series. Estas series, ustedes pueden ver que la primera versión de esa serie es una versión de una serie alternante. Entonces ahí ven que es menos 1 a la n por n más 1. Ustedes pueden... Upa, quedé sin conexión. Me quedé un poquito sin conexión. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, esperen. Voy a hacer algo porque me desconecté del otro lado. Por un momento. The response received from the remote server. Do you want to terminate the current session? No. Bueno, lo importante es que me estén escuchando y estén viendo mi pantalla en este momento en este dispositivo. ¿Sí está bien eso? Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, yo puedo coger esta serie, obviamente, pues digamos que me va a dar esta serie. Esta serie sería menos un medio, ¿cierto? El siguiente término es cuando vale 2, entonces sería más 2 tercios, menos 3 cuartos y así sucesivamente. Entonces, esta serie, pues, les va a dar a ustedes una serie alternante. Entonces, la segunda forma de esa misma serie es tomar todos los términos que son negativos y todos los términos que son positivos y separarlos. Ojo porque esta serie, como ustedes pues, lo nombraron ahorita, y mire que ahí se nota que están formados bien en sesiones y series. Esta serie es finita, o sea, esta serie es convergente, porque yo estoy escribiéndola hasta un término enésimo. No es una serie realmente infinita. Yo no sé cómo la llaman, si hay un nombre diferente para las series finitas que para las series infinitas, o por ejemplo, sí, no sé, no recuerdo la verdad. Lo importante es que el límite es finito y por lo tanto estamos asumiendo que es una serie, no estamos asumiendo, es una serie convergente porque es hasta un n fijo, n mayúscula fijo. Entonces ya la puedo reorganizar. No, y ustedes van a ser muy buenos porque esos detallitos de que reorganizar las series cambian, pues esos detalles son los que hacen la diferencia en muchos análisis. Entonces yo la reorganizo porque esta sí es que es convergente. Y entonces pongo los términos negativos en un lado, los pongo en el otro y miren que solamente hago una resta. Acá estoy haciendo muchas restas. Aquí solo estoy haciendo una resta, que también puede ser mala, porque de todas maneras, si yo estoy restando pues, valores que son muy similares, o sea, si el resultado de esta serie es igual o muy cercano al resultado de esta serie, pues finalmente estoy restando una sola vez, pero igual me estoy quedando con un error grande. Pero uno en principio pensaría que eso podría ser mejor. Y uno puede volver a hacer esta reagrupación acá y miren que la tercera serie es la misma serie que hemos visto hasta ahora, es la misma, escrito de otra manera y ya no tiene restas, ni una, pero es la misma serie matemáticamente, ustedes lo pueden demostrar. Entonces, matemáticamente, yo le muestro su matemático, él me dice todas esas series dan exactamente lo mismo para que me hace perder el tiempo, pero cuando uno va al computador, ¿ustedes cuál de esas series? ¿Ustedes esperarían que les dieran iguales todas esas series? En el
Pues uno esperaría que la última sea la mejor. Eso, y yo siempre a José Daniel Bernal siempre le digo Juan Diego Bernal. Sí, No, qué pena. José Daniel, sí, exacto, uno esperaría que la última sea mejor y ya tenemos argumentos para afirmarlo. No es la mejor de todas, estamos en un óptimo local, no es la mejor de todas porque ya vamos a ver otra diferencia que podemos hacer para mejorarla, pero uno esperaría que la tercera fuera la mejor. Y si yo les pregunto a alguno de ustedes, pero ¿por qué? ¿Por qué la tercera es la mejor? ¿Ustedes qué me responderían? pues porque solo hay sumas. Solo hay sumas, ¿y qué pasa? ¿Por qué todos contra las restas? ¿Qué pasa con las restas? Pues porque si llega a haber una resta de dos números muy parecidos, puede haber error. Exacto, el error se incrementa, ¿cierto? El resultado tiene un error muchísimo más grande. Esa sería la justificación para poder tomar este tipo de decisiones. De nuevo, porque la serie es finita y la pudimos reorganizar. Vamos a hacer este programa de ejemplo más adelante si nos alcanza en tiempo, porque quiero hacer otra discusión antes de cómo comparar los errores matemáticos con los errores de truncamiento y luego volvemos acá. ¿Está bien? Pero eso también se puede hacer, se puede mostrar y uno puede poner una tabla y ver qué es lo que pasa. Y hay otra cosa importante, esto ni siquiera realmente tiene que ver con subtracción cancelativa. Esto es otra cosa más interesante. ¿Qué diferencia hay entre ese app y... Es donde comienza la serie. Y en donde Ujú. comienza. La primera es como uno más un medio más un tercio más bla, 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 más uno sobre n, ¿cierto? Y la segunda es uno sobre n más uno sobre n menos uno más bla, 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 más un medio más uno, ¿cierto? Matemáticamente son iguales. ¿Y ustedes cuál de esas dos pensarían que daría mejor? ¿O será que en este caso, que ya es tan sencillo, dan igual todas las cosas? No, down es mejor. Down porque es mejor. Porque, digamos, uno más el resto va a dar menos error que el resto más uno sobre n. O sea, porque estás como sumando, si te entiendo bien, estás como sumando primero los números más chiquitos, que son comparativos entre ellos, y luego les vas acumulando números cada vez más grandes, ¿cierto? Sí, o sea, En este caso. el acumulado sumado con uno no da tanto error como... No son tan diferentes, digamos. Ujú. En cambio, en este caso, uno arranca en los números más grandes y luego le estamos sumando los términos más pequeñitos, que entonces se pueden estar ignorando. Entonces, incluso en este caso tan sencillo, uno va a obtener unas pequeñas diferencias que, dependiendo de la aplicación, dependiendo del trabajo que uno esté haciendo, pues va a decir si son o no son importantes, pero lo importante es que existen y que eso se ve. Entonces, pues también para que lo tengan en cuenta, y de nuevo, como les digo, si alcanzamos lo vamos a hacer, si no, pues ustedes lo hacen como práctica. Entonces, bueno, queda claro entonces que tenemos que pensar un poquito más antes de implementar estas cosas en el computador. Sí les queda claro eso, que no es simplemente esto es matemática, lo ponemos a un término, nos da perfecto. Habían hecho, Pues con usted, profe. esto lo habíamos hecho antes. Eso para algunos es una pequeña repetición, ¿cierto? Para los de programación, pero aquí vamos a ver más cosas. Pero entonces esto es importante y uno lo tiene que saber. Y ustedes así digan, no, es que yo no, yo soy teórico cuántico, yo nunca voy a utilizar el computador porque yo voy a resolver todo de forma exacta y no sé qué cosas, que es, bueno, un poquito de ingenuidad de la juventud que uno tiene, ¿cierto? Porque al final uno no va a poder resolver todo de forma exacta. De todas maneras, en algún momento tendrán que hacer alguna cosa en el computador, recordar esto, tenerlo en cuenta, ¿sí? Tenerlo en cuenta para que sus cosas den mucho mejor. Y entonces imagínense, o sea, yo alguna vez tenía una discusión con un filósofo que me decía como que, pues digamos que él no entendía muy bien, yo tampoco lo entiendo todo, pero él no entendía muy bien la teoría del caos, ¿no? Que la teoría del caos no es que todo es orden, todo es impredecible, sino que es determinista. Y el caos lo que quiere decir es que hay una sensibilidad a condiciones iniciales. Entonces, le decía, no, pero si yo pongo el valor de la condición inicial, eso me tiene que dar perfecto, eso no cambia. Le decía, pero es que usted no puede, por ejemplo, si yo le digo a usted la condición inicial es pi, usted no puede poner pi en el computador con todas las cifras decimales absolutas para que su predicción sea exacta y por lo tanto usted va a tener una sensibilidad. Si tiene sensibilidad a condiciones iniciales, usted no va a poder predecir el valor final. Va a poder predecir de acuerdo al atractor en qué zona va a estar,
más o menos acotada la solución, pero eso no va a poder predecir a largo plazo en dónde está. Y entonces para él eso no era claro, no había, pues porque seguramente él está pensando en un computador que no existe, ¿no? De memoria infinita, precisión infinita, que de materiales infinitos, tiempo infinito, pero pues ahí pues todo funciona. Entonces, también a veces uno tiene que aprender un poco a expresarse mejor, porque a veces el problema es ese, uno no sabe expresar sus ideas. No es que, ay, es que los demás no me entienden. Probablemente más bien el problema es uno, que uno no se hace entender, ¿cierto? Entonces ahí también hubo un problema de lenguaje con él y al final, bueno, llegar como a un cierto acuerdo. Em, bueno, entonces están estos ejemplos acá. Hay más. Esto todo viene, hay varios libros. De hecho, cualquier libro de métodos numéricos trae los errores, porque eso es importante, sino que uno no se acostumbra como a verlo mucho, pero pues la verdad es que esto es importante tenerlo claro. Y aquí son pues algunos otros ejemplos. Observen también, ustedes han visto esa fórmula de Herón para calcular el área de un triángulo que no es necesariamente rectángulo, que tiene lados A, B y C, ¿sí? Y, y D, pues es esta variable, esta definición que está ahí. Entonces miren que de todas maneras va, como estamos restando, pues va a ser muy sensible en esos casos feos. Esos corner cases en programación son esos casos en donde yo tengo, por ejemplo, un triángulo que es como así. Ahí tengo dos lados y el otro lado es así. O sea, no, mejor dicho, espérense, más bien vamos a hacer un zoom, que para eso se puede hacer zoom. Entonces digamos que yo tengo un triángulo que haciéndole zoom lo puedo ver localmente como así. Esto le inclino un poquitico y esto le hago así. ¿Listo? Pero cuando ya me alejo, pues yo veo triángulo que es, digamos, su área es casi cero, pero no es cero. Y ahí yo voy a tener problemas, ¿cierto? Voy a tener problemas porque probablemente voy a tener que algunos de estos términos, por las restas, digamos que la distancia, digamos que esto es A, esto es B y este es C, miren que A y C son muy cercanos, de hecho lo dibujé más grande, pero podría haberlo hecho aún más chiquito, podría haberlo hecho así, un tricitico acá en B y el otro así. Entonces yo tengo que A y C son muy cercanos, B casi que no importa, entonces cuando yo calculo esta variable D, B como no importa, me va a quedar dominado por ahí por C, y entonces y como eso está sobre 2 pues básicamente D es A o C. Entonces cuando yo haga estas restas, pues voy a tener problemas, son números muy cercanos. Entonces uno puede reescribir estas cosas. Hay gente que se dedica a esto y sabe mucho, por eso hay que utilizar librerías. Entonces uno puede reescribir esa fórmula de esta manera que está aquí abajo, que ustedes dirían, pero es que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando uno estudia, sí, lo escribe de esta manera y ve cuál sería el error, uno puede encontrar que más o menos esta fórmula, cuando uno vaya y estudia cómo se comporta variando parámetros y eso, es más o menos tiene un error de 10 veces la precisión de la máquina, que es muy bueno. O sea, estamos limitados solo por la máquina, no por el algoritmo y la máquina. Ese es como el punto. Entonces, en vez de utilizar la de Herón, se utilizan, sobre todo para estos casos más patológicos, se utiliza pues la segunda fórmula, que tiene más instrucciones. Entonces uno lo que podría hacer es que si hay algún lado que sea muy pequeño comparado con los otros, pues entonces utiliza la segunda y cosas de ese estilo. Eso es lo que se hace. Por ejemplo, para calcular logaritmo de 1 más x, ¿sí? Entre estos límites. Hay un problema fundamental, por ejemplo, cuando x es muy pequeño. Cuando x es muy pequeño, ¿cuánto debería dar eso? Logaritmo de 1 más x. Cuando x tiende a cero, pero no es cero. Lo menos infinito. Lo tiene muy grande. Ah, casi. No, pero si solamente tuviéramos el x, ¿cierto? Pero como es 1 más x, debería, eso, digamos, si fuera x, claro, eso diverge y estamos en problemas. Pero como es 1 más x, esto debería tender a cero. Entonces lo que se hace es, ojo, venga, si x es muy pequeño, o sea, si miren cómo se define pequeño. ¿Alguien entiende esto qué significa? Yo sé que el símbolo de pronto no, pero ¿qué se entiende? Si x es tan pequeño que la suma con 1 es igual a 1. Eso, o sea que si x está en la precisión de la máquina más pequeño, ¿cierto? Sí, Entonces señor. esa es como la suma del computador, muy bien. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, si x es tan pequeño que está dentro de la precisión de la máquina, pues retorne x, pues eso le tiende a cero. Si x es cero, pues eso le da cero. Y si x es chiquito, pues le tiene que dar x. De hecho, en la expansión del logaritmo de 1 más x, uno puede mostrar que precisamente
Esa es como X más unas cosas que van con potencias. Entonces, si yo me quedo con el primer término cuando X es muy chiquito, pues básicamente el logaritmo de 1 más X es X. Entonces, eso es lo que va a hacer cuando X es muy chiquito. Cuando X ya no cumple eso, cuando ya no es más chiquito, yo lo puedo escribir de esta otra forma. Y esta otra forma, ¿por qué creen ustedes que la escriben así? Porque de nuevo, o sea, uno viene acá, pero qué boba, 1 más X menos 1, pues eso es X. Y lo cancelo con este X. Entonces, ¿para qué hago eso? ¿Por qué creen Para que abajo no terminando cero por la precisión de la máquina con el X, sino que con la ese precisión de X la le sume máquina? al uno. Exacto, exactamente. Entonces, digamos que uno llega y estudia la fórmula original, o sea, ustedes van y cogen y escriben la serie de Taylor, pues, del logaritmo 1 más X, y la comparan con este tipo de formulaciones, y la serie de Taylor se totea, les da re mal, y en cambio estas son muchísimo más estables. De hecho, aquí dice que tiene un error más pequeño, menor o igual a 5 la precisión de la máquina. O sea, básicamente estamos limitados solamente por el tipo de datos, más no por el algoritmo. Entonces, hay gente que se dedica a trabajar en estas cosas para, para calcular, para mejorar estos errores. Y pues aquí está la aplicación, ¿no? Cuando uno está calculando créditos o algo así, para no calcular mal ese tipo de cosas. Entonces, vean, alguien hacía la pregunta hace rato de cómo hago yo entonces si tengo esos casos, pues eso es, toca es buscar como esos casos patológicos y cómo podríamos tratar de resolverlos, pero va a depender mucho de la aplicación. Cuando uno añade dos nombres, miren que dos nombres, dos números. Cuando uno añade dos números hay que tener cuidado porque uno también no solamente puede tener error de truncamiento, subtracción cancelativa, sino por ejemplo overflow. Si yo por ejemplo cojo A más B y A es muy grande y B es muy grande, cuando lo sume de pronto me hace un overflow y si luego lo divido entre dos ya no me sirve de nada porque pues ya estoy en el inf y pues inf sobre 2 sigue dando inf. Entonces uno lo que puede hacer es sumar a medios y a medios, que son más pequeños, o sumarlos de esta forma. O sea, hay varias formas. Y esto ya es como para que ustedes piensen es en los casos en que se puedan presentar. Por eso uno tiene que tener muy claro, pues realmente, qué es lo que está trabajando, qué casos patológicos podrían presentarse y tratar de corregirlos. No es que siempre pase, no es que todo el tiempo les toque hacer esto, pero pues dependerá de la aplicación. ¿Está bien? Profe, no entendí Señor. muy bien el X sobre 1 más X menos 1. O sea, se cancela matemáticamente, pero ¿cuál es el beneficio computacional? Aquí lo que están haciendo es, o sea, lo que yo pienso que ellos lo que están tratando de hacer es que, digamos, vuelve como más estable este cálculo. Realmente tendríamos que ponernos a analizar, pues, qué es lo que cambia, pero este número, digamos, ya es diferente de uno y entre más grande sea X, entonces yo, digamos, al restarlo, pues no va a tener aquí errores ¿qué? De simplificación. Pero espérate, porque de todas maneras aquí están haciendo como una medida recursiva. Porque están definiendo el logaritmo de 1 más x entre él mismo, ¿o no? Creo que no. Porque están diciendo, si x no cumple esto, defina logaritmo de 1 más x igual a x por logaritmo de 1 más x sobre 1 más x menos 1. Entonces, estoy definiendo logaritmo de 1 más x entre él mismo. Bueno, déjame yo miro, porque de pronto es que es una iteración, simplemente, y se les resuelve así, porque o sea, en este momento no me confunde el 1 más x menos 1, sino me confunde que el logaritmo de 1 más x se defina en términos de él mismo. Porque yo quiero calcular el logaritmo de 1 más x, o sea, yo quiero calcular, digamos, a es logaritmo de 1 más x, ellos me están diciendo a es igual a por x sobre 1 más x menos 1. Entonces, como que no me están diciendo nada nuevo, ¿sí o no? Sí, profe, no, no queda A- claro. a- ahora me quedó menos claro a mí. Déjame, yo miro y lo reviso y la próxima lo hablamos para no demorarnos acá un montón. Bueno, Listo, profe. Sí, señor. gracias por la pregunta. Hay errores también de tipo multiplicativo y esos errores de tipo multiplicativo, digamos que uno al final vuelve a hacer el mismo cálculo como la subtracción cancelativa y obtiene que el error final relativo, pues es como la suma de los errores que yo tenía anteriormente. Entonces con las multiplicaciones también se acumulan. Esto depende mucho de las magnitudes de los números que uno esté trabajando y cosas de ese estilo. Entonces al final uno puede suponer que esos errores de truncamiento y que tiene que ver allá con la multiplicación se pueden ir acumulando de una forma como aleatoria. Entonces esto es una suposición. Vamos a suponer que el error de truncamiento se va a comportar como un camino aleatorio.
O sea, a veces va para arriba, a veces va para abajo, es independiente del uno del otro. Entonces vamos a suponer que si yo hago n pasos, n operaciones, entonces el error va a aumentar más o menos de esta forma. Pues digamos que en un camino aleatorio uno está acostumbrado a pensar que como que con raíz cuadrada de n es que va aumentando como la distancia respecto al centro. Entonces se va a suponer eso acá. ¿Listo? Entonces esto lo que está indicando es que el error de rounding, el error de truncamiento que nosotros tenemos en función del número de pasos, más o menos se comporta como una raíz cuadrada. Ojo porque hay casos patológicos otra vez, como cuando uno define, ustedes ya vieron matemáticas especiales y se dieron cuenta que dan unas definiciones, por ejemplo, de las funciones de Bessel que son recursivas, ¿cierto? Yo defino la definición de la función de Bessel de orden n más 1 en términos de la función de Bessel de orden n y cosas así, ¿cierto? Y n menos 1. Sí, señor. Eso. Cuando uno tiene eso, logra, logra algo que no quería. Los errores ya no son independientes, sino que son coherentes entre ellos. Entonces a veces sucede que esto no va como raíz de n, sino como n factorial, como en esos casos. Entonces es peor aún, ¿sí? El n factorial crece explosivamente y es peor todo. Por esa razón es que las librerías matemáticas que uno utiliza no están simplemente haciendo series de potencias y haciendo series recurrentes. O sea, allá hay mucho trabajo para que todo esto esté controlado, converja, sea de buena precisión, sea estable en todos los casos, ¿sí? Entonces, por esa razón uno tiene que utilizar librerías. No solamente es por ahorrarse el trabajo de escribir un for, ahí hay mucho más trabajo por detrás, ¿está bien? Entonces, al final lo que resulta es que el error total de nuestras, digamos, en un modelo sencillo, en el computador viene dado como por un error de aproximación que tiene que ver con la parte matemática, ¿cierto? Ese normalmente decrece con n. Entonces, no, que este algoritmo de integrales, no sé qué, va con n al cuadrado, bueno, la n es la menos 2, n es la menos 4, se utilizó cuadraturas, no sé qué, pero hay que sumarle pues el error de tipo rounding. Entonces, nuestro error total tiene este comportamiento y eso lo que quiere decir es que si yo hago una gráfica de mi error total en función de n, tengo dos cosas. Primero una, que es la parte matemática, el error de aproximación matemática, pues que crece más o menos así. Y tengo otra, que es la parte del error de rounding, que eso empieza pequeño, pues porque n es chiquito, y luego empieza a ser como así, a crecer. Bueno, eso tiene fluctuaciones, lo estoy pintando muy suave. Entonces al final uno va a encontrar que el error total pues se va a comportar más o menos como así, ¿cierto? O sea, primero está dominado como por la parte matemática y luego está dominado por la parte de rounding. Entonces existe un n óptimo para que depende, obviamente este n óptimo va a depender del orden de mi algoritmo, va a depender de beta y va a depender de la precisión de la máquina, en principio, ¿sí? Si yo utilizo un algoritmo matemático muy bueno, probablemente el n disminuya. Si tengo una precisión de la máquina muy buena, probablemente el n disminuya. O sea, eso lo que quiere decir es que de pronto yo tengo que hacer pocos pasos para obtener la mejor aproximación posible, no matemática, sino computacional. Entonces les voy a mostrar, ¿ustedes cómo harían para obtener este mínimo? Físicos cuánticos multidimensionales, Derivando. derivando, ¿cierto? O sea, lo que aprendimos por allá en principio. O sea, aquí se utilizan cosas muy básicas que no quiere decir, es que es otra cosa que me molesta. Eso no quiere decir que lo otro no sirva. ¿Sí? Es que esa vaina de la inmediatez con todo es hasta aburridor pelear con eso porque todo el mundo es que, ¿para qué me sirve eso? ¿Por qué no? Los grandes descubrimientos se hacen pues conociendo de muchas cosas y teniendo suerte y trabajando mucho, pero uno tiene que saber y tener una idea, pero todo sirve, ¿sí? Y al final en la universidad en donde ustedes están, pues en esa etapa de la vida es el momento también de estudiar cosas que así no les den plata o rendimiento inmediato, pues se cultivan como seres humanos, porque aquí no estamos viviendo solamente para después salir a trabajar 8 horas y vivir en trancón otras dos pre-COVID y dentro de unos años o unos meses o lo que sea, y ya, sino que pues el ser humano pues afortunadamente aprendió a caminar en dos patas, pudo cazar, pudo hacer agricultura y pudo llegar a un momento que se pudo cultivar. Entonces traten de aprovechar la universidad también para cultivarse un poco y no todo pensarlo así de forma como práctica desde que tengan tiempo y la libertad, porque también hay gente que por las condiciones pues está trabajando también y no lo puede hacer y esa gente es de admirar, ¿no? Yo tenía compañeros que trabajaban y estudiaban y eso es impresionante y sacaban todo adelante y en cambio uno solo estudiando y le va mal. Entonces a mí cuando me decían, no, pero usted cómo hace para que no sé qué, pues, es que lo único que yo hago es estudiar, mis papás trabajan un montón para que yo pues estudie. Será imposible que me fuera mal o muy mal en lo único que hago.
bajo las condiciones ideales, ¿no? Porque uno a veces no tiene trabajo, pero le toca encargarse un montón de cosas en la casa. Bueno, hay que mirar el contexto. En todo caso, pues en lo que puedan, cultívense durante la universidad. Entonces tenemos esto y lo que se hace, bueno, esto es una gráfica ya de cómo se ve realmente esto. En la realidad, si ven que no es una raíz cuadrada, pero pues ahí va aumentando. Y entonces lo que se hace, pues es como ustedes dicen, derivamos, ¿sí? Es respecto a una sola variable que es n, estamos buscando el n óptimo, lo igualamos a cero, entonces igualamos eso a cero y aquí nos sale nuestro n óptimo. Entonces es una función, pues digamos, un poco fea, no podemos entender muy bien, entonces es bueno como ponerle valores para que comparemos. Entonces aquí hay una tablita para que comparemos esto. Entonces esta tablita tiene dos algoritmos diferentes. Uno que decrece con orden cuadrático, uno que decrece con orden cuártico. Ejemplo, cuando yo hago la integral por trapecio o cuando lo hago por cuadraturas o cosas de ese estilo, o lo mezclo con Richardson o cosas de ese estilo. Entonces tengo los dos órdenes. La otra variación va a ser cuando utilizo floats y cuando utilizo doubles. Entonces, cuando utilizo float, la precisión de la máquina es 10 a la menos 6. Cuando utilizo double es como 10 a la menos 15, 10 a la menos 16. Entonces vamos a calcular cuánto es el n y cuánto es el error mínimo que se obtiene. Entonces miren esto. Si yo tengo un algoritmo de orden 2 y tengo floats, pues tengo que hacer 437 pasos y eso me da un error del orden de 2.6 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces ese es como nuestro punto de comparación. Pero si yo paso a, a ver, vamos a hacerlo todavía con float. Si yo utilizando float paso a un algoritmo mejor que tiene una precisión, matemáticamente tiene un orden mayor. Miren que yo no necesito 437 pasos, sino solamente 34. Y el error es incluso más pequeño. Bueno, estamos asumiendo alfa igual a 1, pero el error también es el orden de la máquina. Entonces miren que realmente con un algoritmo tan pequeño, perdón, con un algoritmo de orden 4, disminuí casi más de 10 veces el número de pasos que necesito. O sea, no tiene sentido meterle 1000 particiones, 100.000 particiones, no tiene sentido. Y ya estoy en la precisión de la máquina. Ya meterle 100.000 particiones estás aumentando el error de rounding. ¿Ok? Y ahora, si cojo ese mismo caso, pero en vez de utilizar el algoritmo, vamos otra vez a mirar el 2. Si en vez de utilizar el orden cuadrático float, utilizo double, miren que tengo que hacer muchos más pasos, ¿cierto? Del orden de 4 millones, pero no soy yo, es el computador, entonces da igual. Pero tengo una precisión muchísimo mejor del orden de máquina con doubles. Y en cambio, si yo utilizo un algoritmo de orden 4 con doubles, utilizo muchos menos pasos, pasé de 4 millones a 5.000, o sea, 3 órdenes de magnitud menos, pues eso sigue siendo poquito para un computador, y sigo estando en la precisión de la máquina. En mi error mínimo es eso. Entonces, como ustedes saben que se deben acostumbrar a utilizar doubles, entonces lo que tenemos que hacer con los doubles, pues es tratar de calcular dependiendo del algoritmo. O sea, si yo tengo un algoritmo que es muy bueno y utilizo doubles, lo más probable es que necesite poquitos pasos para llegar a mi error. Entonces esta es como la gran idea de todo, ¿sí? No necesito 100.000, 400.000 para hacer una integral. Probablemente si utilizo un buen algoritmo, no necesito tantos pasos. Y eso es lo que hacen también las librerías que hacen integrales y hacen estas cosas. Tienen en cuenta esto. Entonces ellos, ¿ustedes cómo sabrían cuál es el n si no tienen el modelo? Por ejemplo, si no tienen el modelo matemático. Entonces ustedes lo que podrían hacer es como hacerlo con n pasos, luego hacerlo con 2n pasos, ¿sí? O sea, ir variando el n y ver cómo se comporta su error ya real, en la realidad. Ustedes van a obtener cosas de este estilo. Entonces ahí les puede salir como el n, digamos, heurísticamente. ¿Listo? Entonces hay muchas librerías, digamos, para hacer integrales y cosas así, que varían el paso y comparan y saben si ya más o menos converge. Ojo que converge no quiere decir que esté correcto, quiere decir que ustedes tienen precisión computacional, pero no necesariamente exactitud, porque pues ahí estamos limitados, pero en general, pues si converge, converge bien. Entonces, esta es toda la idea y digamos que la enseñanza en este punto es, por favor, olvidarse de eso de querer como meterle 100.000 pasos, 200.000 pasos en una integral, por ejemplo. Ahí no tiene sentido, hay que mirar el orden del algoritmo, mirar la presión de la máquina y entonces tal vez necesitamos mucho menos. Ahora, si yo estoy simulando, como por ejemplo en mi caso, bueno, un caso digamos de dinámica molecular que están simulando la evolución de una proteína para ver cómo se dobla y esas cosas,
y tienen que hacer 1 millón de pasos, pues no quiere decir que no hagan ese 1 millón de pasos. Lo que tienen que garantizar es más o menos que las condiciones iniciales, digamos, tengan una buena precisión y pues lo que tendrían que hacer es como variar diferentes condiciones iniciales para después de ese 1 millón de pasos, ver esas fluctuaciones que obtienen al final y sacar un promedio. Eso es como generar un ensamble, porque eso es un sistema también que probablemente sea caótico, que llegue a diferentes cosas, entonces ahí uno tiene que hacer promedios y son como experimentos computacionales. Por eso también es importante manejar números aleatorios, semillas y esas cosas, porque al final uno, esa incertidumbre que existe en la realidad, pues también va a afectar en el computador y aún más. Entonces uno también puede ver esas fluctuaciones acá. Entonces la idea es esa, que no caigan en solo pensar en el error matemático, sino también en el error computacional. ¿Eso queda claro? ¿Tiene alguna duda, comentario? Sí, queda claro, No, profe. está claro. Una pregunta, profe, apartado de esto, ¿usted me podría compartir el repositorio de programación del semestre pasado? Es que, o del antepasado, es que, bueno, del antepasado creo que lo eliminó, porque lo perdí. Sí, yo todos esos los oculto por lo que empieza otro curso, entonces prefiero que los estudiantes no se pierdan tanto. Ustedes ya no son tan clueless, entonces ya no son tan perdidos. Y digo que no tan, porque todos, incluso yo, pues en algún momento estamos perdidos en algo, ¿sí? Pero ustedes ya no son tan perdidos como ellos. Pero si yo llego y les dejo allá 2 repositorios y uno se llaman parecido, me pasa, o sea, terminan enviando por allá a otro examen, terminan enviando a todo lado, entonces por eso los oculto. Tendrían que mandarme como de pronto un correíto, yo miro si los puedo añadir en el repositorio privado allá en GitHub. Si no lo borré, porque a veces lo que hago también es borrar completamente todo, pero creo que guardé uno. Listo, profe. Un Listo. correíto, por favor. Listos. Bueno, aquí hay una cosa de estabilidad numérica, pero como no lo vamos a trabajar, realmente prefiero no tocarlo. Entonces, si les parece, podríamos hacer alguno de estos dos programas. ¿Cuál quieren hacer? ¿El de la subtracción cancelativa o, bueno, el de esta serie, estas 3 series escritas así, o el de la suma hacia arriba? Up, Profesor, una down, pregunta. señor. En los algoritmos de las librerías, ¿existe alguna base de datos en donde uno pueda ver como el algoritmo de las librerías? ¿O eso es confidencial de las empresas que los... Profesor, ¿Están viendo me están escuchando ya? Sí. Ahora sí. Sí, sí, se dejo de perdió. compartir pantalla. Ya. Sí, algo pasó. También tuvimos una subtracción cancelativa. Entonces, lo que les estaba diciendo es que quería que hiciéramos entonces el programa Up and Down, eso no se demora nada ustedes haciéndolo, supongo, donde vamos imprimiendo el n mayúscula y vamos imprimiendo cuánto vale cada una de las sumas y de pronto poner una tercera casilla en donde calculemos la diferencia entre ellas. Deberían ser iguales, pero pues no va a pasar eso. Entonces, adelante. Voy a quitar mi sonido mientras que escribo y ahorita volvemos en 5 minutos y ya se nos acaba la... En este momento deben estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces miren que aquí yo tengo mi programa, les debieron haber dado diferencias pequeñas, pero tiene que haber diferencias entre ellas. Y yo aclaré simplemente 2 funciones, sum up y sum down. Con estas funciones pues está haciendo las 2 sumas. Aquí pues le digo a Cout que me imprima con cierta precisión y estoy leyendo de la línea de comandos cuánto es el n máximo. Entonces simplemente leo el primer argumento que le mande a mi código cuando lo ejecute y lo convierto en un entero con esta funcioncita y eso va a ser nmax. Entonces le voy a decir, bueno, empiece primero a sumar desde 1 hasta nmax, calcule cuánto es la suma 1 para este n particular, cuánto es la suma 2, la suma hacia abajo, y luego que me las imprima y que me imprima el error relativo. Estoy relativo respecto a ese 2, pero pues no importa, que me lo imprima para ver cómo es. Aquí pueden ver las implementaciones. Sum up, pues suma desde 1 hasta n, aumentándolo. Sum down, suma desde n hasta 1, disminuyéndolo. Es muy importante que le pongan el 1.0 acá, porque como son enteros, entonces se puede truncar si ustedes no lo convierten temporalmente en enteros. Les va a dar que toda la suma les da 1. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, vengo acá, compilo. ¿Cómo se llama esto?
up, down, y lo ejecuto. Bueno, tengo que poner un argumento, digamos que utilice máximo hasta 10. Entonces ahí pueden ver ustedes, pues el primer término pues son iguales, la diferencia es 0, luego el segundo término son iguales, tercer término, pero miren que a medida que vamos poniendo más términos, las sumas empiezan a diferenciar. Es pequeño, pero es diferente, o sea, no se cumple esa hipótesis matemática. Esto sería como la conmutatividad, ¿cierto? No se está cumpliendo porque estamos sumando de una forma diferente lo mismo. Si le pongo 100, pues miren que el error no desaparece. Algunas veces fluctúa, miren que a veces estamos de buenas y se vuelve 0, pero después vuelve a aparecer el error. ¿Sí lo ven? Si le pongo más términos, pues miren que el error se está estabilizando. Miren de hecho que si le pongo más términos, si vieron que apareció por ahí un 10 a la menos 6. ¿Sí lo ven? Si le pongo 100.000 términos, 10 a la menos 6, por allá uno como 10 a la 8. No sé si lo alcanzaron a ver. Entonces, aquí empiezan a haber unas fluctuaciones fuertísimas y bueno, uno podría después hacer una grafiquita de esto para ver cómo es. Vamos a ver si no se demora mucho. Será graficar la primera contra la cuarta, ¿cierto? Voy a dejarla así. Ahora voy a meterme en GenoPlot. Ojo que estoy en la universidad, miren, eso funciona como si estuviera en mi computador. Datos, ¿cómo se llama? Datos.txt, usando la 1 y la 4. Entonces miren la 1 y la 4 cómo se comportan. Entonces le voy a poner logaritmo en el eje vertical y miren cómo se comportan estos errores, ¿no? O sea, observen que, pues sí, son muy pequeños por acá, pero llegan momentos en que fluctúan tanto que pueden ser de 10 a la menos 6 o más, o sea, pueden crecer aún más, pero ustedes están viendo este comportamiento, si lo observan, entonces más o menos como una raíz cuadrada, pero no es del todo cuadrada, porque pues ese es un modelo, ¿no? Voy a ponerle logaritmo en ambos casos. Vamos a ver cómo nos sale. Bueno, ahí se ve. Si ven que no es una raíz cuadrada de todas maneras, ustedes pueden observarlo, pero va creciendo a medida que le meto más y más y más términos. Uy, Con eso profe, terminamos nuestra clase. Señor, no entiendo esa gráfica, ¿qué es lo que estamos graficando? Exactamente. aquí yo estoy graficando el número de términos en el eje X y la diferencia porcentual entre las dos sumas. Ok. Entonces la diferencia que debería ser siempre 0, no siempre es 0, para pocos términos es pequeña, pero va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y ustedes le siguen metiendo más y más y más términos, van a darse cuenta que esta va a seguir creciendo porque ya estamos en una parte en donde domina completamente el error de truncamiento. Profe, ¿y por qué cree que aparezcan esas líneas? Muy... No sé, no, eso yo, o sea, ya toca ponerse a analizar específicamente cómo se está representando estos números y realmente en la precisión que está pasando, porque sí viste que hay ocasiones en donde coinciden completamente y luego se despiborran otra vez entre ellas. Sí. Yo creo que ya depende muchísimo de la forma en que esté implementado y tocará meterse como a muy bajo nivel a comparar realmente qué está sucediendo en las sumas parciales y todo eso, pero este tipo de comportamientos son los surgen, ¿no? Ahora, esos patrones de pronto son culpa de mi representación, simplemente. El ser humano es muy bueno para buscar patrones, pero no necesariamente quiere decir que los patrones existan, ¿no? Pero pues sí se ve un comportamiento interesante, como unas franjas verticales, ¿cierto? Sí. Pero pues yo creo que eso ya tiene que ver con la representación propia de los números como se está haciendo acá. Seguramente cambiarán un poco, no mucho, pero yo espero que el comportamiento sea similar con doubles y si uno utiliza pues otro tipo de precisión que sería útil también, por ejemplo, librerías con precisión, multiprecisión, uno podría ver que esto se controla mucho más y hasta qué punto le funciona. Y bueno, eso tiene que ver también con las mantizas, la parte significante es bastante bajo nivel. Que será si uno quiere entender eso a fondo, pues tendría que sentarse a trabajarlo mucho tiempo. Ok. Pero existe, listo, el fenómeno existe y entonces para que les quede claro. Y bueno, muchas gracias por su atención, con eso terminamos. Un feliz fin de semana. Yo les voy a mandar entonces una tarea donde les voy a explicar, básicamente les mando una invitación para que ustedes, eso les crea automáticamente un repositorio en GitHub, luego lo clonan y tienen que hacer un programa ahí, ponerlo y poner otras cosas. Entonces practican GitHub, practican enviar las tareas y practican programación. Listo, profe. Hasta Listo, pronto. profe. Hasta luego. Listo. Hasta luego. Gracias, profes, buen día. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, éxitos.